Vamos a orar juntos. Dios, nuestro Padre Santo y Misericordioso, que siempre nos amas, lejos de ti andábamos en medio de pecados y merecíamos la condenación y la perdición eterna, pero tú tuviste el gran amor para nosotros, y cuando no te conocíamos, el Señor derramaste tu sangre preciosa con la cual nos has purificado, y sin ningún precio, gratuitamente nos has hecho tus hijos. Por esta gracia tan grande te damos muchas gracias. Esta hora, los salvos por tu sangre, nos hemos reunido en este lugar para alabar tu gracia y también para aprender tu palabra, para llevar la comunión en el cuerpo santo del Señor. Esta hora también creemos que tú estás en medio de nosotros. Te pedimos que estés cuidando a cada uno de nosotros, sosteniendo con tu diestra a cada uno y también permitiendo la gracia necesaria a cada uno de nosotros. En toda parte del mundo están nuestras iglesias y en medio de muchas dificultades muchos hermanos están practicando el Evangelio. Te pedimos que por medio de tu amor y el poder del Espíritu Santo estés con ellos, para que ellos puedan predicar el Evangelio muy valientemente, para que sea mucha alegría y gozo y gloria para ti. A los hermanos que estén delicados de salud, te pedimos que los cuides, que los sanes y que permite a cada uno más oportunidad de vivir por tu gloria. Te pedimos la palabra necesaria para cada día. Y esta hora también te pedimos que nos hagas entender tu palabra y voluntad buena y lo que tenemos que hacer. Y no nos hagas olvidar tu palabra y tu voluntad, sino que la podamos guardar en nuestros corazones para llevar a cabo tu santa voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Vamos a buscar en la Biblia, 2 de Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11. Versículo del 2 al 3. Vamos a leerlo juntos. Segunda de Corintios 11, del 2 al 3. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hasta ahí. El domingo en la mañana, continuamente estamos aprendiendo sobre la vida del cristiano salvo, el que ha nacido de nuevo, cómo tiene que vivir con este tema por medio de la palabra, la enseñanza de la palabra de la Biblia. Estamos aprendiendo. La salvación la hemos recibido por la gracia de Dios gratuitamente, pero después de recibir la salvación, tenemos que vivir como es digno de hijos de Dios, conforme a la guía del Espíritu Santo para la voluntad y la gloria del que nos ha salvado. Yo una vez he escrito un libro, Las evidencias del cristiano renacido. Los que no lo hayan leído, les recomiendo que lo lean, y a los que lo hayan leído, es necesario leerlo otra vez para checar, para
revisar, reconfirmar si las evidencias de la salvación realmente se están manifestando a través de la vida en su corazón y en su espíritu. En 2 Corintios 13:5 dijo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. En la iglesia primitiva también había mucha gente creyente, y entre ellas había la gente no salva también. Entre los judíos había algunos que creían en Jesús, pero algunos de ellos volvieron al judaísmo después. Y entre los gentiles salvos también decían que eran salvos, pero su vida estaba muy lejos de la de un cristiano verdadero, salvo. Entonces nuestra salvación, qué tan grande es, qué tan preciosa es, tenemos que entenderlo. Y también tenemos que llevar prácticamente la vida de un cristiano salvo después de recibir la salvación. Recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Como dijo así. Si hemos sido ya el trigo, entonces, cuando los trigos en la antigüedad, en las partes rurales, ¿no? Así recogían el trigo y las pajas se llevaban por el viento, ¿no? Así se separan el trigo y la paja. De la misma manera, después de recibir la salvación, nosotros, si realmente estamos amándole a Dios y estamos viviendo para la gloria de Dios, obedeciendo la palabra de Dios conforme a la guía del Espíritu Santo, tenemos que examinarnos, probarnos a nosotros mismos, tal como lo ha dicho en la Biblia. Entonces, si tenemos alguna duda acerca de eso, entonces, o que nosotros no hayamos recibido la salvación todavía, o que sí hayamos recibido la salvación, o si realmente no hemos entendido verdaderamente la gracia del Señor, tenemos que examinarnos sobre estos puntos. Y ayer yo vi miré la televisión, una canal de cristianismo. Vi que muchos pastores hablaban de la salvación y ellos hablaban como si reconocieran que una persona que solo se congrega muy diligentemente a la iglesia ya hubiera recibido la salvación. Y solamente daba énfasis en la vida después de recibir la salvación. Yo creo que hay un gran problema ahí. Tiene que haber un día en el cual claramente haya recibido la salvación. Y después de eso, después del nacimiento hay el crecimiento, ¿verdad? Entonces, sin tener la convicción de la salvación, vivir para obedecer, ¿no? Obedeciendo la palabra del Señor. Eso es como hacer algo sin haber nacido. Eso es absurdo, ¿verdad? Entonces, un alma que estaba muerta por medio de pecados y transgresiones, que reciba la salvación, que obtenga la vida eterna, que sea traspasada de la muerte a la vida, ¿no? Una salvación tan grande, así ha dicho en la Biblia. Entonces tenemos que tener esta convicción. Y el salvo, aunque el mundo es imperfecto, no podemos ser perfectamente limpios. Sin embargo, tenemos que procurar la perfección. Como lo dijo Jesús, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Como Dios nuestro Padre es perfecto, también tenemos que ser perfectos. Un hombre, ¿cómo podrá ser tan perfecto como Dios? Pero tiene que procurar la perfección. Tiene que ir perfeccionándose poco a poco. En Génesis 17:1, Dios le dijo a Abraham así: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Abraham, cuando tenía 99 años, le faltaba un año, ¿verdad? Tenía que cumplir los 100 años para cumplir el número completo, ¿no? El número de la perfección.
Y no solamente eso, Dios le iba a dar el hijo de la promesa de Dios, Isaac. De la misma manera, nosotros también tenemos que ir perfeccionándonos. Y para esto, después de recibir la salvación, tenemos que aprender cómo tiene que ser la vida de un cristiano salvo, detalladamente. Y no solamente aprender, sino también tenemos que llevarla a cabo en medio de nuestra vida. Y Dios nos ayudará, por tanto. Tenemos que orar, tenemos que anhelar realmente eso. Entonces Dios nos ayudará. Recibir la salvación es por medio de la gracia de Dios y después de recibir la salvación, llevar la vida cristiana conforme a la voluntad de Dios para la gloria de Dios, obedeciendo a la palabra de Dios. También no es por medio de nuestro esfuerzo, sino por medio de la oración y anhelo. Dios nos ayuda. Con la ayuda de Dios podemos llevar la vida cristiana así, es cierto. Entonces, hoy vamos a continuar con el tema de la vida del cristiano salvo. El cristiano que ha nacido de nuevo. Hoy les quiero hablar un poco sobre la vida pura como la esposa de Cristo. Aquí el apóstol Pablo dijo así: os celo con celo de Dios. Os celo, dijo así. La segunda de Corintios capítulo 11 fue escrita para los cristianos salvos. Dios, con el celo de Dios, así dijo, ¿no? El apóstol Pablo hizo todo lo posible para la iglesia. Y sin escatimar su propia vida, predicó el evangelio. Fue muy celoso en esa obra. Entonces, después de recibir la salvación, nosotros los cristianos salvos somos muy celosos, ¿verdad? En la obra para otros cristianos salvos. Los padres tienen sus hijos y después, por toda su vida, criando a sus hijos, educando a sus hijos, sufren y se esfuerzan, se sacrifican. De la misma manera, para que otra persona reciba la salvación nos esforzamos, pero después de recibir la salvación esa persona, ¿no? Y el mundo también está más lleno de pecados y maldades, la ciencia va avanzando, la civilización, el arte también. El mundo está más y más procurando solamente los deleites carnales. Entonces, la gente dice que va a la iglesia, pero hay mucha gente que no recibe la salvación. En nuestra iglesia, sin embargo, nosotros damos muchas énfasis, ¿verdad?, en que uno tiene que recibir la salvación. Sin embargo, en muchas otras iglesias, cuando uno empieza a congregarse, entonces todo el mundo le reconoce como si fuera ya un salvo. Pero es absurdo, no puede hacer pasar por alto. En cuanto a la salvación, ¿cómo podrá ser así? Y luego da mucha énfasis en las obras. Entonces, lo que se tiene que aprender después de recibir la salvación, se enseña a los que todavía no han recibido la salvación. Entonces, ¿para qué servirán? Eso solamente les servirá de un conocimiento y también una doctrina, ¿no? Parece que están alabando bien en la iglesia, pero afuera de la iglesia vive como si fuera una persona que no ha recibido la salvación. Hay muchas religiones en el mundo así. En una ceremonia religiosa ellos parecen muy piadosos, oran y hacen todas las cosas, hacen el culto y todo. Pero después, fuera de la iglesia, ¿qué hacen? Viven igual como la gente del mundo, entonces es un hipócrita. Nosotros los cristianos renacidos jamás podemos llevar una vida así, claramente, ¿verdad? Tenemos que marcar la diferencia. Nosotros, los que hemos sido hijos de Dios, renacidos, tenemos la esperanza del cielo eterno. Entonces no podemos vivir como una persona que no ha recibido la salvación. No se debe. Entonces, una persona que ha recibido la salvación, ¿cómo tiene que llevar su vida? Sobre este tema la Biblia ha hablado mucho y el apóstol Pablo ha dicho: os celo con el celo de Dios. Y también ha dicho: os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo.
casamentero, ¿no? Para que un hombre y una mujer puedan casarse, ¿verdad? O sea, va al hombre para hablar bien de la mujer y va a la mujer para hablar bien del hombre, así para que ellos puedan, ¿no?, acercarse, para que puedan tener una relación buena y así puedan casarse, ¿verdad? Entonces, después cuando se casen, el casamentero queda muy contento, muy feliz. Y si el casamentero lo hace bien su trabajo, entonces se gana 3 copas, así se dice en el mundo, ¿no?, de bebida. Y también, si hace mal su trabajo, entonces se gana 3 cachetadas. Entonces, dependiendo de la obra del casamentero, el marido y la esposa pueden, ¿no?, darle gracias y también hablar mal de él, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo ha desposado a la iglesia como la esposa, como virgen pura a Cristo. Una persona que tenía que ir al infierno, un pecador sucio, por medio de la sangre de Jesús fue purificado y cada día así va renovando. Entonces, un solo esposo, Cristo, a Cristo, ¿no? Un cristiano salvo como la esposa de Cristo. Ya está prometida. Todavía no ha sido la boda. Así es la cultura de la boda de Israel. Primero se promete, ¿no? Después de prometer, ya son reconocidos como matrimonio, el hombre y mujer. Entonces, Jesús, cuando fue concebido, el prometido, José, estaba muy asustado, ¿verdad? ¿Qué habrá pasado? Él quería dejar a su prometida, pero el ángel le dijo: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. No le dijo recibir a María tu prometida, sino tu mujer. Entonces, si ya fue prometido, entonces ya es su mujer, su esposa. No se sabe, según la cultura judía, no se sabe, nadie sabe cuándo es la fecha exacta de la boda. Solamente el Padre. Como lo dijo Jesús, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y también en el Apocalipsis 19 dijo: han llegado las bodas del Cordero. Cuando venga Jesús por segunda vez, llegará las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado también, así está escrito. Sobre esto, un poco después les voy a hablar más detalladamente. Entonces, pues, os he desposado como un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Fue dicho así. En Génesis 24, Abraham tuvo a Isaac a su edad 100, ¿verdad? Isaac. Cuando creció Isaac. Entonces Abraham quería que su Isaac se casara, ¿no? Y en su casa había un siervo muy fiel para Abraham. Eliezer, así se llamaba. Entonces, Abraham le pidió así: tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y así lo mandó a la casa de su a su pariente, ¿no? A su familiar, para que buscara a la doncella quien fuera la esposa de su hijo, ¿no? Entonces Eliezer, con muchos regalos, mucho tesoro, con muchos camellos, fue. Entonces, junto a una fuente de agua, oró ardientemente, fervientemente a Dios: Dios, por favor, hazme encontrar la mujer destinada por ti, por el hijo de mi dueño. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua.
Sea pues que la doncella a quien yo pidiere agua, y ella respondiere, bebe, y también daré a beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Entonces, terminando esta oración, apareció una doncella muy hermosa y pura, así dijo en la Biblia, virgen. Ella entonces fue a ese pozo, y por eso Eliezer le pidió que le diera de beber, ¿no? Entonces, el pozo era muy hondo, por eso, entonces, la doncella sacó agua no solamente para él, sino también para sus camellos. Camellos toman mucha cantidad de agua, ¿verdad? Entonces, siendo una doncella, ¿cuánto le habrá costado sacar tanta cantidad de agua para todos esos camellos, no? Ni le había pedido, pero seguramente habría tenido mucha sed, ¿no? Entonces, pensando en ellos, ella sacó tanta cantidad de agua con mucho esfuerzo. Entonces, fue una respuesta inmediata de la oración, ¿verdad? Entonces, fue ella, Rebeca. Rebeca fue guiada para ser la esposa de Isaac, ¿no? Entonces, Isaac, el hijo unigénito de Abraham, era la sombra de Jesucristo, ¿verdad? Abraham llevó a Isaac al monte Moria para darle a Dios como sacrificio, ¿no? Eso fue una sombra de que Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, fue entregado como sacrificio en la cruz. Isaac, entonces, es la sombra de Jesús, y Rebeca es la sombra del cristiano, quien va a ser la esposa de Jesucristo. Entonces, ¿por qué razón ella tenía que dar agua no solamente a Eliezer, sino también a los camellos? Porque en la casa de su dueño había muchas cosas que hacer, mucho trabajo. Ellos tenían muchos siervos, muchos animales. Entonces, su vida no era tan cómoda. Y era absolutamente necesario tener un corazón voluntario para trabajar, ¿no? Entonces Rebeca era una persona muy apta, así fue destinada. Y también en Juan 3:29, Juan el Bautista, que nació 6 meses antes del nacimiento de Jesús, ¿no? Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Él es el único que fue así, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Él fue enviado para testificar de Jesús. En Isaías 40 también, 700 años antes de la venida de Jesús, fue profetizado de antemano, ¿no? Entonces, Juan el Bautista, mirando a Jesús, le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así testificó de Jesús. Antes de la venida de Jesús, mucha gente le seguía a Juan el Bautista. Juan el Bautista era el hijo de un sacerdote Zacarías, ¿no? El hijo de sacerdote también era sacerdote. Y el sacerdote era la posición más preciosa entre el pueblo de Israel. No cualquier persona podía ser un sacerdote. Solamente los hijos de Aarón, entre los levitas también, solamente los descendientes de Aarón podían ser sacerdotes. Entonces, el hijo de sacerdote era sacerdote también. Sin embargo, él se sintió disgustado por causa de la religión judía, ¿no? El judaísmo, que fue corrupto, que fue muy superficial. Y para él, el templo de Dios era como su casa. Él también tenía el derecho de recibir el diezmo del pueblo, ¿no? Él estaba en una posición muy especial, pero él dejó todas esas cosas, abandonó todas esas cosas. Vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas
y miel silvestre. Solamente dependía de la naturaleza, no de ninguna persona, ningún hombre. Y dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así testificó de Jesús, ¿no? Entonces, mucha gente le siguió a Jesús. Antes le seguía a Juan el Bautista, pero después de testificar de Jesucristo, mucha gente le seguía a Jesús. Entonces, los discípulos de Juan el Bautista tenían el celo. Se sentían envidiosos. Todas las personas que nos seguían a nosotros, ahora, ellos, ¿no? Juan el Bautista les daba el bautizo a todas las personas. Y también Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, ¿no? Entonces, superficialmente hablando, se veía que Juan el Bautista tenía una posición más alta que Jesús, ¿cierto? Entonces, Juan el Bautista le dijo así, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y Jesús dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Así, Dios, Jesús, quien era igual como Dios, el Hijo unigénito de Dios, como pecador, fue bautizado en el río Jordán por medio de Juan el Bautista, ¿no? Entonces eso era una sombra, ¿no? De que Jesús iba a morir en la cruz y también iba a resucitar. Fue abierto el cielo y descendió el Espíritu Santo en forma de la paloma y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces fue una evidencia de que por medio de la muerte y la resurrección, por medio de la gracia de Jesucristo, muchas personas recibirían la salvación y también el Espíritu Santo. Y después de eso muchas personas le siguieron a Jesús y nadie venía a Juan el Bautista. Por eso ellos se pusieron celosos, los discípulos de Juan el Bautista. Todos se fueron a él. Entonces, ¿qué haremos nosotros? Así ellos se quejaron. Y ahí Juan el Bautista dijo así, en Juan 3:29. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. La esposa tiene que seguir a su esposo, ¿no? No a un casamentero. Yo cuando estaba en una iglesia pastoreando ahí, había una jovencita muy callada, muy tranquila, ¿no? Y un hermano joven también quería desposarla para su amigo, ella que venía a su iglesia, ¿no? Entonces, él quería que su amigo se casara con ella. Pero este amigo, ¿no? También era joven, no casado. Entonces, luego terminó gustándole a él esta jovencita, ¿no? Entonces, no le presentó a su amigo, sino él mismo se casó con ella. Y luego fue un caos, ¿no? Pasó algo así. No se debe, ¿verdad? Entonces, la jovencita no tiene que seguir al casamentero. Tiene que seguir a su esposo. Yo soy casamentero. Así dijo Juan el Bautista, como el apóstol Pablo. Yo he presentado a la esposa de Cristo al marido. Entonces ellos tienen que seguirle al marido, no a mí. El que tiene la esposa es el esposo. Así dijo, ¿no? Y yo me gozo escuchando la voz del marido como amigo. Mi gozo está cumplido. Yo también estoy muy gozoso, así dijo. Entonces, una cosa que tenemos que pensar acá es que nosotros los cristianos salvos somos ya la esposa de Cristo. Tenemos que saber esto. En muchas partes de la Biblia habla de esto. En Génesis 2:18 también. En el huerto del Edén, Dios creó al hombre, Adán, ¿verdad? Después de crear al hombre, Dios le hizo a Adán que diera el nombre a cada especie de animal.
y también le dio la potestad, la autoridad sobre el huerto del Edén. Pero Adán estaba solo, así dijo en la Biblia, ¿no? Entonces los animales no podían ser como objetivos, como pareja de amor de Adán. Entonces Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Así dijo, ¿no? Y lo hizo a Adán dormir profundamente, tan profundamente que ni se dio cuenta que Dios le quitó un costado. Entonces, como si una anestesis, ¿no? Operando, ¿no? Quitando el hueso, uno no se da cuenta porque está anestesiado. Así, dormido profundamente, estaba Adán. Entonces Dios sacó un hueso de su costado y con ese hueso hizo a la mujer, ¿verdad? Y llenó ese hueco en su costado con carne. Como un cirujano, Dios lo hizo. Con ese hueso hizo a la mujer y luego la llevó a Adán. Y dijo, ella es tu esposa. Adán se gozó mucho y dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Varona significa que salió del hombre. Y también en la Biblia dijo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La misma palabra también sale en Efesios 5. Ahí dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Este misterio es grande. Hoy voy a hablar de esto un poco. Y este misterio es tan grande y precioso. No sé, tengo mucha preocupación si yo lo podré explicar bien a ustedes. En esa palabra está escondido todo el misterio de toda la Biblia, por esa razón. Y también en Romanos capítulo 5, versículo 14, dijo Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán era figura del Cristo quien había de venir. Figura, dijo en la Biblia. Entonces, en 1 Corintios 15, 45 dijo, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El ser viviente, el espíritu vivo, a eso se refiere. Entonces Dios le dio la vida, el espíritu de Dios. Sin embargo, el alma que pecare, esa morirá. Si desobedecía, ¿no? En el día que del árbol de la ciencia del bien y del mal comiere, ciertamente morirás. Entonces fue tentado por el diablo y comió del fruto de la ciencia del bien y del mal. Cuando su esposa le dio ese fruto, ¿no? Entonces lo comió. Entonces Dios le dijo, ¿por qué no me has escuchado? Y si no le has escuchado a tu esposa, ¿y por qué comiste de ese árbol? Entonces murió conforme a la palabra de Dios. ¿Qué murió? Su espíritu. ¿Qué quiere decir que murió? La conexión, ¿no? La comunicación del amor con Dios fue cortada. Por mucho que un padre ame a su hijo, si el hijo muere, entonces no lo puede besar. ¿Para qué le sirve? Lo tiene que enterrar. Entonces, ellos, por causa del pecado, su espíritu murió, entonces no pudieron tener ya más la relación del amor con Dios. Fueron expulsados del huerto del Edén y también perdieron el derecho de comer del árbol de la vida. Entonces, Adán era el espíritu vivo, pero murió. ¿Y quién es el Adán postrero? Jesús, ¿no? Adán significa hombre. Entonces el postrer Adán es el espíritu, el alma vivificante. Si murió, alguien lo tiene que vivificar, ¿cierto, no? Entonces,
por causa de pecado. La paga de pecado es muerte. Entonces Jesús, pagando la paga de pecado en la cruz, nos vivificó nuestros espíritus. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, Jesucristo, Adán era la sombra, la figura de Jesucristo, y le haré ayuda idónea para él, así dijo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Dios iba a crear al hombre como la esposa amada de Jesucristo. No es bueno que el hombre esté solo, así dijo, ¿no? Entonces en Génesis capítulo 1, cada vez que Dios creía algo, vio Dios que era bueno, que era buena, que era bueno. Y después de crear al hombre a la imagen de Dios, dijo que era bueno en gran manera. Sin embargo, en Génesis capítulo 2, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Decía que era bueno y bueno, pero ¿por qué no estaba bueno esto? Porque Adán, que estuviera solo, Adán tenía la posición igual como de Dios. Pero Dios no tenía la pareja del amor. Por esa razón, en 1 Corintios 11:7 dijo, el varón es imagen y gloria de Dios. El varón es imagen y gloria de Dios. Esto es algo muy asombroso. El hombre simboliza a Dios. No lo podemos comprender muy fácilmente, ¿verdad? El varón, es imagen y la gloria de Dios. En Hebreo 1:3 dijo, el cual, Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, por medio de Jesucristo fue manifiesta la gloria de Dios, el resplandor de la gloria de Dios. Entonces Dios invisible se manifestó a sí mismo en carne humana, la imagen misma de su sustancia. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Entonces Dios invisible se manifestó a sí mismo en carne humana. Esto es Jesús. Entonces, el hombre es la imagen y la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Jesús es la imagen de Dios, pero el hombre es la imagen de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un misterio. El hombre simboliza a Dios. Jesús es Dios en carne humana, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la mujer? La pareja del amor del hombre. El hombre es la imagen y gloria de Dios. Entonces el hombre, el ser humano, fue creado para ser la pareja del amor de Dios. Por tanto, el propósito de la creación del hombre de Dios fue para que fuera la pareja del amor de Dios, de Cristo. Entonces, cuando Dios hizo a la mujer, no la hizo así de la nada, sino le hizo dormir a Adán profundamente y le quitó un costado. Y con ese hueso hizo a la mujer. Entonces, para la esposa de Cristo, Jesús tenía que morir en la cruz. Consumado es, dijo, y así murió. Profundamente durmió. Con una lanza fue atravesado su costado. Derramó toda su sangre. Y por medio de esa sangre salvó al pecador que tenía que ir al infierno y lo tomó por la esposa de Cristo. ¿Para qué Dios a través de Jesucristo salva al hombre? Para que el pecador que tiene que ir al infierno vaya al cielo. Solamente eso. No es eso solamente, sino que sea la esposa de Cristo. La pareja del amor. Si el marido es rey, entonces la esposa es reina. Si el marido es presidente, entonces la esposa es la esposa del presidente, la primera dama, ¿no? Entonces, tiene la misma posición. Nosotros participamos en la misma gloria que Cristo. Somos la pareja de Cristo. Entonces, en Efesios capítulo 5, Cristo dio su propia vida para la iglesia. Entonces, el marido también
amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué Cristo nos salvó? Para tomarnos como la esposa amada para sí mismo. Entonces, era bueno para Dios, pero no era bueno que el hombre estuviera solo. ¿Qué quiere decir eso? La creación, la obra de la creación de Dios todavía no se había terminado. Todavía quedaba una obra. Dios creó al hombre, pero el hombre cometió pecado y cayó. Dios ya sabía que eso sucedería. Por eso, no lo dejó así, sino envió a Jesucristo y redimió el pecado. Salvando al pecador, lo tenía que tomar como esposa amada de Cristo. Así, la obra de la creación de Dios se completaba. Encontrando esto en la Biblia, yo me asombré mucho, porque esto es algo asombroso. Salvar a un pecador que tiene que ir al infierno y llevarlo al cielo, eso es una obra muy grande, pero en el cielo también están los ángeles, ¿no? Un ángel no puede ser hijo de Dios. El hijo de Dios, ¿qué quiere decir? El heredero de Dios. Y la esposa, ¿qué quiere decir? La pareja del amor y también que tiene la misma gloria que el marido. Y el ángel no puede ser la esposa de Cristo. Entonces, en Hebreos capítulo 2, versículo 10, porque convenía que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Convenía que perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Para eso, para que nosotros entremos en la gloria de Dios, Dios nos salvó, para que seamos esposa de Cristo. ¿Qué tal? ¿No? Entonces, una salvación tan grande, así dijo en la Biblia, ¿no? Los salvos parece que no entienden qué tan grande realmente es la salvación que ha recibido. Entonces, en Génesis capítulo 1, versículo 27, Dios, después de crear todas las cosas, al último dijo, creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora vamos a pensar bien en esto. Dios creó al hombre a la imagen de Dios y varón y hembra los creó. Varón y hembra. Varón es la imagen de Cristo, Adán, ¿no? Y mujer. Jesucristo muriendo en la cruz, resucitando, y fue siendo atravesado su costado por una lanza, ¿no? Esa herida del costado es la puerta del cielo. Alguien escribió un poema así. Entonces, por medio de la muerte y la sangre de Jesús, Jesús compró al pecador y la tomó por la esposa de Cristo. Entonces Jesús es la imagen y gloria de Dios y también a la misma vez los cristianos salvos también tenemos la imagen de Dios. Hemos sido creados para ser igual como Dios. La mujer fue creada por eso. Entonces la mujer es la sombra de los cristianos salvos. Esto es algo muy asombroso. En 1 Juan 4:9 también dijo así, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El amor de Dios fue manifiesto de esta manera, que Dios envió a su Hijo unigénito y lo hizo morir en la cruz. Por salvarnos, no solamente por salvarnos, sino también por tomarnos por su esposa, por la esposa de Cristo. Murió por los pecadores que tenían que ir al infierno. Y a los salvos los tomó por la esposa de Cristo. Hermanos, en una casa de huérfanos, ¿no? A un huérfano que su rostro está lleno de moco, ¿no? Un niño pobrecito, una niña, ¿no? Pobrecita, muy sucia, pero un hombre la tomó y la limpió y la adornó, la educó y la tomó por la reina. No suponiendo así. ¿Lo pueden comprender?
Es difícil entender esto, ¿verdad? Entonces, el hecho de que nosotros hayamos recibido la salvación es mucho más que este ejemplo. Cristo dejó su propia vida por la iglesia. Dio su propia vida, no solamente para salvar a los pecadores, tenía un propósito más grande, más allá de ese propósito de salvar a los pecadores. En el mundo, la relación más preciosa es la del marido y la esposa. Por eso en Efesios 5:31 dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El marido es Cristo, la esposa es la iglesia, cristianos. Es misterio, así dijo en la Biblia. Entonces, los cristianos son la esposa de Cristo. Es un poco difícil entender esto plenamente, pero es verdad. Es la palabra de Dios. Poco después el Señor vendrá para tomar a su esposa, la esposa la cual Él salvó, ¿no? Sacrificando su propia vida, a la que limpió por medio de su sangre derramada, también por medio de la palabra del Espíritu Santo, ¿no? Por medio del Espíritu Santo nos limpia cada día para que nosotros podamos entrar en esa gloria, ¿no? Para que seamos la esposa amada, limpia. Oseas, vamos a buscar en la Biblia, Oseas capítulo 3, en el Antiguo Testamento. Antiguo Testamento, Oseas. El libro Oseas está después, atrás de el libro Daniel. Primero capítulo 2, versículo 16. Oseas 2, 16. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Bali. El pueblo de Israel adoraba ídolos y Baal. Dios se enojó, y aún así Dios amaba al pueblo de Israel. Le quería brindar la gracia de Dios, ¿no? En aquel tiempo, así dijo, dice Jehová, me llamarás Ishi, mi marido significa, mi marido. En aquel tiempo, dice, ¿a cuánto se refiere? Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es la sombra de lo que sucedería en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. El Evangelio que ha llegado hasta vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El día que conocimos la gracia de Dios en verdad. Y nuestro espíritu, que estaba muerto por el pecado y transgresiones, ha revivido. Que Dios me amó. Recibiendo la salvación conocimos esto, ¿no? Y luego, ¿qué entendemos? Yo también soy esposa de Cristo. Dios, Cristo, es mi marido. Ya me casé. Dios dijo, me llamarás Ishi, me llamarás mi marido. ¿Qué quiere decir eso? De la nada apareció, ¿no? Y Oseas capítulo 2, 19 dijo, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Dios dice, te desposaré conmigo. Dios, salvando a nosotros pecadores, dice que nos desposará con Él.
Jesús, ¿quién es? Dios, ¿no? En Hechos capítulo 20, no dijo ahí que la sangre que nos salvó fue de Cristo, sino la sangre de Dios, así está escrita ahí. Entonces, la sangre de Dios, sangre de Jesús. Te desposaré conmigo para siempre. En el mundo, el hombre y la mujer se casan y viven juntos, pero no duran más de décadas, ¿verdad? Pero dice Dios que nos desposará con Él para siempre. ¿Dónde? Entonces, el cielo eterno, eternamente, en gloria, en justicia, juicio, también dijo. No solamente nos ha justificado a nosotros los pecadores, sino también nos ha dado el amor tan grande, la salvación. Esto es algo muy justo. Y benignidad, misericordia, ¿verdad? La compasión. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. El amor incondicional se llama, en otra palabra, agape, ¿verdad? Agape. Por eso en Efesios 2:4 dijo, Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y también, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad. La gracia verdadera, auténtica y el amor de Dios. Así Dios se casa con nosotros. Y esto no es algo ligero. En Sofonías dijo así. Dijo Dios, yo os amaré. También dijo, se gozará Dios sobre ti con alegría. Muchas veces yo doy palabras en un matrimonio, una boda, una ceremonia. Y muchas veces veo que el marido está, ¿no? Su boca se abre, no sé, está muy contento, muy feliz. Su labio llega hasta sus orejas, ¿no? Se gozan hasta el de grado que mueren, ¿no? No sé cómo lo podrán traducir en otro idioma, ¿no? No deben morir por su gozo, tienen que vivir con su gozo, ¿no? Digo en la Biblia que Dios no podrá sostener, ¿no?, el gozo que siente por causa de nosotros. No podrá como soportar, ¿no? Tendrá tanto gozo por nosotros. En el libro Cantares dijo, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto los menospreciarían. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Entonces, ¿saben qué tan grande realmente es este amor, ustedes? Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En fidelidad, dijo. Y ahora, Oseas capítulo 3, vamos a buscar en la Biblia. 3:1. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Y la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. ¿Esto qué quiere decir? El pueblo de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Adorando a otros dioses ajenos, ellos se gozaban. Entonces Dios casi le iba a juzgar. Sin embargo, aún así, Dios le amaba al pueblo de Israel. Dios entregó a su Hijo unigénito por amarnos, ¿verdad? Entonces, ¿nosotros merecíamos el amor de Dios, acaso? Nosotros éramos pecadores miserables, sucios, traidores de Dios. Pero
Y aún así Dios nos amó. Y acá dice que ellos miraban a dioses ajenos y amaban tortas de pasas. Tortas de pasas, qué rico, ¿no? Entonces, adorando ídolos, ellos se gozaban. Así estaba corrupto el pueblo de Israel, contaminado. Y a este pueblo Dios amó. Entonces al profeta Oseas, Dios dijo, yo voy a manifestar mi amor para con el pueblo de Israel. Entonces tú también lo manifestarás. ¿De qué manera? Ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. La esposa de Oseas se llamaba Gomer. En Oseas capítulo 1 sale. Y esta mujer era una mujer adúltera. Era amada de su compañero. Entonces, dejando a su propio marido, se fue. Fue como una prostituta. No sé si ella fue vendida por precio, ¿no? Entonces, ama a aquella mujer aunque adúltera, dijo así. Imagínense, traicionó a su propio marido porque quiso a otro hombre y fue vendida esa mujer. Dios le mandó que amara a ella, a aquella mujer. Esto lo hizo Dios para mostrar un ejemplo real por medio del profeta Oseas, ¿verdad? Que Dios amaba al pueblo de Israel aunque el pueblo de Israel traicionó a Dios. Entonces, Oseas, ¿qué dijo? Yo no puedo. Así dijo. No. Fue obediente. Hizo lo que Dios le mandó. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y 1 homer y medio de cebada. 15 ciclos de plata y 1 homer y medio de cebada. 1 homer y medio también se dice que valía 15 ciclos de plata, ¿no? Entonces, según el libro Deuteronomio, si un hombre fue vendido, entonces, si alguien otro viene y quiere comprarlo de nuevo, entonces tiene que pagar 10 ciclos de plata. Entonces la mujer parece que fue vendida por causa de algún pecado. Y a esta mujer pecadora, Oseas, la compró, la sacó de su esclavitud. La compré entonces para mí. Esto es absurdo, ¿no? No puede ser. Pero esto es lo que describe el amor de Dios. Isaías 43 dijo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Judas vendió a Jesús 30 piezas de plata, ¿no? Jesús fue vendido a 30 piezas de plata. Murió en la cruz, dejó su propia vida, derramó su sangre y compró al pecador que tenía que ir al infierno. Entonces, ¿fue por causa de Jesús que él fue vendido? No, fue por la paga de pecado. Jesús muriendo en la cruz, pagando la paga, nos compró. ¿Qué les parece esto ahora? Él nos salvó. Él borró nuestras rebeliones por amor de Él mismo. Entonces, salvar al pecador que tiene que ir al infierno, Dios lo hace por su propia gloria. Oseas, ahí dice así, la compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Después de comprarla, le dice así,
durante muchos días. ¿Cuántos días? Por toda la vida. Por toda la vida. Estarás conmigo. Serás mía. No fornicarás, ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Esta palabra realmente, hablando de moral, ¿no? Esto no puede ser. Una mujer tan caída, prostituta, fue comprada por precio. Y el varón la toma por su mujer y le dice, no lo vuelvas a hacer. No vuelvas a fornicar. No vuelvas a seguir otro varón. Durante muchos días. ¿No? De aquí en adelante. Entonces yo también te amaré así. Te haré lo mismo contigo. ¿Qué quiere decir esto? Dios nos dice así, a nosotros los salvos, que éramos pecadores miserables. En Juan capítulo 8, versículo 7, una mujer sorprendida de fornicación, de adulterio, fue llevada, ¿no?, ante Jesús y le querían apedrear. Pero Jesús, ¿qué le dijo? El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? La mujer entonces dijo, ninguno, Señor, porque no había nadie, ¿verdad? Y Jesús, ¿qué le dijo? Yo no tengo ningún pecado. Cierra tus ojos, ¿no? Así le quiso... No. Jesús sí tenía el derecho para apedrearla, porque él era sin pecado. Pero Jesús también dijo, ni yo te condeno. ¿Por qué dijo? Porque Jesús violaba la ley de Dios. Porque la ley exige eso, ¿no? Que apedreara. Pero ¿qué quiere decir esto? Yo seré condenado en lugar de ti. Si Jesús no muere, entonces nosotros ¿cómo podemos recibir la salvación? La paga de pecado es muerte. Una persona sin pecado tiene que morir para pagar el pecado. Entonces Jesús, sin que Él muera, no nos puede salvar. Por tanto, Dios, ¿para qué nos salvó? No vuelvas a hacerlo, no vuelvas a fornicar, no vuelvas a seguir a otro hombre. ¿Para qué nos salvó? Para tomarnos por su esposa amada, para que llevemos una vida limpia ya. Nosotros los cristianos salvos tenemos esta relación con el Señor. Somos prometida del Señor. Realmente hemos sido esposa de Cristo. Entonces tenemos que amar a nuestro Señor, quien nos tomó por su esposa. Él es el que nos amó, hasta dejando su propia vida. Hemos recibido tal amor. Entonces ahora nosotros tenemos que amarle al Señor. De la misma manera, como esposa pura y limpia, tenemos que entregarnos a nosotros mismos a Cristo. El hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Jesús vino al mundo y murió en la cruz. Y por salvarnos, por tomarnos por su esposa amada, Jesús dejó a su Padre Dios, ¿verdad? El hombre dejará padre y madre. Entonces, en carne humana, dejando a su Padre Dios, vino al mundo lleno de pecados. ¿Para qué? Para tomarnos, para salvarnos, para tomarnos por su esposa amada. Para eso, a los pecadores caídos, traidores de Dios, Jesús vino. Oseas lo hizo, ¿verdad? ¿Qué les parece esto? Esta palabra realmente nos sorprende. El hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él.
La persona que fornica con una ramera es un cuerpo con ella. ¿Este cuerpo de quién es? El apóstol Pablo reprendió diciendo así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un cristiano salvo ahora un espíritu es con el Señor. El espíritu del Señor y mi espíritu. Nosotros, los cristianos, como esposa de Cristo, tenemos este deber de amarle a nuestro Señor de todo nuestro corazón y serle obedientes. Tenemos este deber. ¿Saben esto? La Biblia habla de esto continuamente, repetidamente. Esto es un misterio muy asombroso, muy difícil de comprender para los hombres. Dios no solamente nos salvó por la compasión, por si nosotros fuéramos al infierno, no solamente para llevarnos al cielo, es mucho más de eso. En la casa de huérfanos, ¿no? Tomando a una mujer, una niña huérfana, y la hizo vivir en su casa. No es solamente esto, la tomó por su esposa. Esto no lo podemos entender, pero es la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo, os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Tenemos que vivir de manera pura y limpia. El apóstol Pablo quiso dar énfasis en eso. Énfasis. Efesios capítulo 5, vamos a buscar en la Biblia. Efesios capítulo 5. Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios capítulo 5 habla de que los santos, los salvos, son la esposa de Cristo y Cristo es nuestro marido. Da mucha énfasis en esta palabra. No nos solamente salva, sino también santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por la sangre de Jesús no solamente pagó por nuestros pecados. Nosotros somos salvos, pero en nuestra vida, en nuestro corazón todavía hay suciedades, ¿verdad? Entonces, purificando en el lavamiento del agua por la palabra, como limpiándonos por medio de la palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por medio de la palabra de verdad nos limpia cada día, nos purifica cada día. Aprendemos la Biblia, leemos la Biblia, aprendemos de memoria los versículos. Por medio de ese proceso el Espíritu Santo nos va limpiando cada día. Nuestra vida va siendo más y más limpia. Día en día, así. Ahí en los ríos, ¿no? Allá están orugas, ¿no? De libélula, digamos. Una oruga para que sea una libélula tiene que mudar la piel una vez, 2 veces. Muda la piel. Y luego al último, la 4ª vez, se convierte en una libélula y vuela, despojado del viejo hombre con sus hechos. En Efesios 4:22 también, despojaos del viejo hombre. Tenemos que despojarnos. En nosotros todavía hay cosas viejas. Por medio de la palabra, por medio del poder del Espíritu Santo, tenemos que ir despojándonos poco a poco. Tenemos que ir imitándole a nuestro Señor. Nosotros vamos a entrar en esa gloria como esposa de Cristo. Entonces, la mujer, la novia que tiene la fecha de boda, ¿no? Cuanto se acerca más
la fecha de la boda, se tiene que limpiar más su cuerpo y su corazón, ¿verdad? El marido es limpio y es muy bonito, muy hermoso. Y la esposa no se bañó 3 meses. Está sucia su ropa, ¿no? Toca su ropa, entonces sale el polvo y así entra a la boda. Entonces, ¿qué hará el marido? Se va a asustar. Ah, qué loca es ella. Y huirá, ¿verdad? Entonces, antes de recibir la salvación, nosotros éramos pecadores miserables, pero después, por medio de la palabra y el Espíritu Santo, tenemos que ir limpiando cada día más, hasta que vayamos ante el Señor. Entonces, purificando por medio de la palabra, como el agua, ¿no? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dios, cuando hizo a Eva, a Adán lo hizo dormir profundamente, ¿no? Cuando sacó un costado, cuando hizo a la mujer, Dios la guió a Adán, ¿verdad? Entonces, en una boda, el marido marcha, entonces el marido sale. Y la esposa, la novia, sale con su papá, ¿no? Tan, tan, tarán, tan, tan, tarán, así. Entonces Dios, tomando la mano de Eva, la guió a Adán. Mira, he aquí, tu mujer, ¿qué tal? Entonces Adán estaba feliz, muy contento. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Mi hueso y mi carne, ¿qué quiere decir? Jesús murió en la cruz por salvarnos. Entonces, ¿qué tan preciosos somos? Si tuvo que dar su propia vida por salvarnos, ¿no? Entonces, imagínense, Eva, ¿qué tan hermosa habrá sido? ¿Pueden imaginar? Habrá sido mucho más hermosa que Miss Universo. Ah, muy hermosa, ¿no? Muy atractiva. Muy bonita, muy hermoso de rostro también. ¿Quién podrá ser tan hermosa como Eva en el mundo? La esposa de Isaac, Rebeca también, según la Biblia, era de aspecto muy hermoso y virgen, pura. Así dijo en la Biblia. El Señor nos salvó y nos limpió por medio de la palabra, para que no tengamos mancha ni arruga ni cosa semejante. El hombre, entonces, el Señor nos quiere llevar a nosotros los hombres, como igual que antes de pecar los hombres, ¿no? Para llevarnos a Cristo, a nuestro Señor. Igual como Eva antes de pecar. Y así nos llevará a Cristo, sin mancha ni arruga. Por eso el apóstol Pablo dijo así: os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El diablo no puede robar la salvación misma de la persona salva. Nadie las arrebatará de mi mano, así dijo Jesús, ¿no? La salvación del alma. Pero después de recibir la salvación, los cristianos pueden caer. El diablo puede tentarlos para que no vivan de manera limpia, ¿no? Para que se corrompan. Temo, dijo el apóstol Pablo. El diablo nos impide. El diablo tiene mucho celo de que nosotros seamos tan limpios como esposa de Cristo, ¿no? Y así que el Señor se goce mucho. El diablo tiene tanta envidia, tanto celo, y quiere arruinar completamente eso. En el huerto del Edén, el diablo, a través de la serpiente astuta, ¿no?, tentó a Eva, y así le hizo caer a Adán. El apóstol Pablo, entonces, dijo: vuestros sentidos, temo
que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El cristiano salvo tiene que ser limpio, tiene que ser puro, tiene que pensar que nosotros somos esposa de Cristo. Nuestro Señor es santo. Entonces, en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, dijo, puesto que tenemos tales promesas, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así dijo. Por si nosotros nos cayéramos, ¿no? Por si nos caigamos en pecados, por si nos ensuciemos. Tenemos que preocuparnos. Tenemos que tener el temor por si nosotros nos contaminemos por las cosas malas, por los pecados del mundo. Tenemos que cumplir la limpieza. Tenemos que cumplir la santidad. ¿Cómo iremos ante el Señor cuando Él nos llame a nosotros, la esposa de Cristo? De manera limpia, santa, ¿verdad? Sin mancha ni arruga. No podemos ir tal como estemos nosotros ahora. 1 Timoteo 5:11. Ahí el apóstol Pablo habla de las viudas en la iglesia, ¿no? Y si una viuda de mucha edad en la iglesia, si tiene a alguien a quien le sustente entre sus familiares, entonces que la familia la sustente y que no sea una carga de la iglesia. Que sus hijos sean primero a ser piadosos con su propia familia. Y si no tienen a nadie, entonces que la iglesia la ayude. Pero viudas más jóvenes no admitas así. ¿Por qué? Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Habla de casarse otra vez, ¿no? Que no significa que sea pecado casarse otra vez, pero que tiene que casarse en el Cristo, no con una persona incrédula, ¿no? Perdiendo contra su impulso carnal. Y por eso dijo, porque cuando impulsada por su deseo se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Por causa del mundo, traicionan al Señor. Han quebrantado su primera fe. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que ellos vayan al infierno, sino que la gente se burlará de ellas, ¿no? También dijo, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Hay personas que ya han vuelto a Satanás. No viven en la mano de Dios. Los cristianos salvos también pueden ser utilizados por Satanás. ¿Saben esto? Entonces, ¿qué pasará? Cuando venga el Señor, ellos serán avergonzados en gran manera. Entonces nosotros, los cristianos salvos, tenemos que ser limpios y puros, tanto espiritual como moralmente. No con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La Pascua, ¿no? Por la sangre del Cordero, ellos fueron limpiados de pecados. Entonces, el día de la salvación, por medio de la sangre de Jesús, ¿no? Nuestra Pascua, el Cordero de la Pascua, murió por nosotros y así nos perdonó de nuestros pecados. Después de la Pascua, ¿qué viene? 7 días. Por 7 días hay fiesta de panes sin levadura. ¿Saben eso, no? El pueblo de Israel lo tenía. Y comían panes sin levaduras. Cuando fui a Israel, justamente caía la fiesta de panes sin levaduras. Entonces, ¿un pan sin levadura sabrá bonito? ¿Sabrá bien? No, no tiene nada. Entonces, sabe bien feo. Y durante 7 días tenía que comer ahí. Solamente eso. Pues con los turistas, ellos no son tan estrictos. Pero los judíos lo tenían que hacer. Entonces, ¿qué quiere decir? 7 días, ¿qué quiere decir? La vida es una continuación, una repetición de 7 días, ¿verdad? Entonces, después de recibir la salvación, hasta que vaya al cielo, hasta que vaya ante el Señor, tiene que encender la luz y para encontrar toda la levadura en la casa, para arrojarla, para botar todos los pecados. En Éxodo capítulo 3 se habla de esto, ¿no? Muy detalladamente. Tiene que encontrar todos los pecados para despojarse de todo eso.
Así que celebremos la fiesta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Un salvo tiene que celebrar la fiesta? No. Se refiere a la fiesta de los panes sin levadura, hasta que vayamos ante el Señor. No con la vieja levadura. No tenemos que vivir conforme a la naturaleza antigua de antes de recibir la salvación. Tampoco la levadura de malicia y de maldad. No tenemos que cometer los pecados morales, tampoco los pecados espirituales. Sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Nuestro Señor es limpio, santo. Es muy hermoso. Y la esposa, antes de recibir la salvación, era una pecadora muy miserable. Pero después de ser purificada por medio de la sangre de Jesús, cada día tiene que ser limpiada, purificada por medio de la palabra del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, para que nosotros estemos sin mancha ni arruga delante del Señor en aquel día, cada día tenemos que ir renovándonos y limpiándonos. Apocalipsis capítulo 19, vamos a buscar en la Biblia. Apocalipsis, capítulo 19. Capítulo 19. Versículo 7. Gocémonos, versículos 7 y 8, leamos juntos. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué se goza tanto? Porque las bodas han llegado. Empieza la boda. Su esposa se ha preparado. La esposa fue preparada. La esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Este lino fino, limpio y resplandeciente, ¿qué quiere decir? Nosotros éramos pecadores miserables, ¿no? No solamente el pecado era sucio, sino también, según Isaías 64:6, dijo, todas nuestras justicias también, como trapo de inmundicia. Adán, después de pecar, para cubrir su vergüenza de desnudez, hizo delantales de hojas de higuera, ¿no? Y después, ¿cómo puede estar de pie delante del Señor con eso? ¿Verdad? Toda nuestra justicia es como hojas. Pero Dios, para Adán y su esposa, mató animal, derramó sangre, y así hizo túnicas de pieles y los vistió. De la misma manera, Isaías 61, versículo 10 dijo, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Dios nos dio su justicia, ¿no? Lino fino, limpio y resplandeciente. Y en Apocalipsis 7:14, vamos a marcar aquí y vamos a buscar en la Biblia. El Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Apocalipsis 7:14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esta ropa limpia y resplandeciente fue emblanquecida en la sangre del Cordero. Se refiere al perdón de pecados por la sangre, el poder de la sangre preciosa de Jesús, ¿no? Y no solamente eso, nos dio también el manto de justicia. Han salido de la gran tribulación. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el Señor venga en el aire, en este mundo empezará los 7 años de tribulaciones, ¿no? Entonces, estos que han
que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? De ahí vienen. Ellos han sido emblanquecidos por la sangre del Cordero. Los salvos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir este lino fino y resplandeciente? No solamente se refiere a la salvación, sino también su obra. La vida justa de cristianos salvos que han guardado su fe y amor al Señor. Así dijo, ¿no? Las acciones justas de los santos. Entonces, como dice así, nosotros tenemos que tener este lino fino, el santo, el limpio, el resplandeciente. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. El Señor ya nos vistió de lino fino, limpio. No tenemos que ensuciarlo. Una persona con ropa muy blanca va a donde está lleno de lodos. No. ¿Se sienta a cualquier lugar? No, tampoco. Se tiene que limpiar cada día para mantenernos sin mancha ni arruga. Guardarnos sin mancha del mundo. Así, entonces, hasta encontrar a nuestro Señor glorioso, para estar de pie sin nada que avergonzarnos, ¿verdad? Tenemos que guardarnos. La venida del Señor está muy cerca, ¿verdad? Entonces, ciertamente vendrá mientras vivimos nosotros. Cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca las puertas. Las bodas han llegado, está muy cerca. Entonces, como esposa de Cristo, de manera limpia tenemos que vivir. Y tenemos que adornarnos bien. Vamos a orar juntos. Dios nuestro Padre misericordioso, estábamos lejos de ti en medio de pecados y merecíamos tu ira, condenación y la perdición eterna. Pero tuviste el amor tan grande, la compasión para con nosotros. Y nuestro Señor Jesús murió en la cruz y por su sangre derramada, preciosa de la cruz, nos has limpiado de nuestros pecados, nos has santificado, nos has separado limpiamente del mundo y nos has hecho tu esposa, la esposa de Cristo. Por esta gracia tan grande te damos gracias. Esta gracia tan grande nos has permitido. Entonces, Señor, te pedimos que hasta que vengas, que nos hagas vivir conforme a tu palabra, por medio del poder del Espíritu Santo, que nos hagas limpiarnos cada día más, para que en aquel día cuando vengas estemos de pie, sin mancha ni arruga, sin nada que avergonzarnos. En medio de nosotros, que no haya ninguno que se aparte de la gracia del Señor. Y también que todos nosotros podamos vivir por tu gloria y que ninguno de nosotros se pierda, se caiga de este camino. Y haznos tener el corazón, el temor por si nos contaminemos. Haznos tener ese anhelo. Y también te pedimos que nos guíes hasta que vengas tú. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén.